Hola oyentes de Radio Sefarad, llegamos a esta segunda entrega de este nuevo ciclo que nos presenta Barda Fishbein alrededor del mundo del Yiddish, un ciclo que hemos titulado Yiddishkeit, la letra viva, y que se dedica justamente a la literatura, a la prosa del Yiddish en literatura. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, este es un autor que además de haber sido un gran autor, digamos, de la segunda generación de los fundadores de la clásica y moderna literatura en Yiddish, Abraham Reisen, eh, por sus ideas era un hombre como avant la lettre. En este caso, veremos un ejemplo de uno de sus escritos donde hay una especie de defensa ecologista del medio ambiente, concretamente de un río, que podría haber sido escrito ayer mismo. Y si quieres, empezamos a hablar de este hombre y luego leemos un fragmento de este relato suyo. Y yo decidí titular precisamente con esa característica esta nueva edición de Yiddishkeit, la letra viva. Se titula Un ecologista adelantado a su tiempo. Muy bien, vamos Abraham con... Reisen, sí, No digo que vamos con ello, sí. sí. Abraham Reisen vivió tanto en el viejo hogar europeo del este, ya que nació en Belarus, pero fue uno de los tantos emigrantes a Estados Unidos, de modo que vivió también en el Nuevo Mundo y eso hasta su fallecimiento. En ambos sitios se destacó como escritor comprometido con su tiempo, con la sociedad y sobre todo con los más desfavorecidos de la misma. Fue muy precoz, como él mismo relata en uno de sus cuentos, comenzando a escribir con apenas 9 años, en que le escribía poemas que leía a su abuela. Era un hombre de vasta cultura, versado tanto en la Torá y el Talmud como conocedor de las lenguas rusa, alemana y las más diversas materias, una formación que le sirvió para ganarse luego la vida como maestro. Solía comprar libros a los vendedores ambulantes que pasaban por su pueblo, una figura que otro gran escritor, Mendele Moijersforim, enalteció en sus escritos y lo convirtió en su alter ego. Decía que Reisen compraba a estos vendedores ambulantes de libros en su pueblo, que era Koidanov, y así conoció obras de la literatura mundial, algunas de las cuales leyó en traducción al yiddish, al igual que conoció a los escritores de esta moderna literatura yiddish que le precedieron y con algunos de los cuales luego mantuvo una nutrida correspondencia. Está considerado el discípulo directo de Itzhok Leibush Pérez, integrante de la trilogía fundadora de la moderna literatura en yiddish. La primera colección de escritos de Reisen apareció en 1891. En Minsk, a donde se trasladó desde su pueblo, conoció a gente muy diversa, sobre todo intelectuales, y también inició relaciones con los pioneros del socialismo. Esto influyó en su literatura, ya que tanto sus poemas como sus relatos tratan acerca de los necesitados y los solitarios, que sueñan con tiempos mejores. Su identificación con este tipo de personajes procede también de sus propias dificultosas experiencias, primero en su pueblo y más tarde como emigrante humilde. Fundó su propia tribuna literaria, continuación de la que antes fundara Pérez, que se llamó Yom Tov Bletler, páginas de fiesta, desde donde siempre insistió en la idea de que el yiddish era una lengua nacional. Y eso movilizó a infinidad de escritores que decidieron usarla para su creación. Tanto en Europa como en Estados Unidos publicó centenares de relatos y poemas, algunos de los cuales consiguieron tanta popularidad como las creaciones tradicionales anónimas. Sus escritos se editaron sucesivamente en forma de antologías o colecciones suyas, únicamente suyas, de narrativa y poesía. El fragmento que oiremos
A continuación, pertenece a su relato La fábrica y su opinión sobre lo que las fábricas pueden hacerle a la naturaleza es, desde luego, como decía antes, muy actual, pese a que Raisen lo escribió hace ya más de 100 años. Y vamos, Jorge, si te parece, con el fragmento. Ujú. Estamos en una clase, en un heider de niños, donde hay un maestro que es rabino. De repente se abre la puerta y, precedido por un vaho blanquecino que se cuela desde el exterior, entra en la escuela Berl, el herrero, padre de uno de los alumnos. No se imagina lo que está sucediendo, un horror. Así comienza el herrero. Acabe ya, don Berl, contesta ansioso el rabino, y las orejas se le ponen tiesas, porque sabe que va a escuchar algo interesante. Increíble, un horror, insiste el herrero con la voz impregnada de asombro. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Lo asusa el maestro. Un horror, un pueblo pequeñito, comienza el herrero. Podríamos decir 6 callejuelas y un mercado. En un pueblecito así como el nuestro, van a instalar una fábrica, un horror. ¿Qué dice? Dice asombrado el rabino. ¿Así nomás? ¿Una fábrica aquí en el pueblo? ¿Se habrán vuelto locos? Una fábrica de cerillas. ¿De cerillas? Lo que hay que oír, se asombra el maestro y sus ojos relucen atónitos. Sí, sí, en nuestro pueblecito van a poner una fábrica de cerillas, le responde el herrero. ¿Locos? ¿Sencillamente locos? Ríe su interlocutor. ¿Cuántas cerillas pueden necesitarse en nuestro pueblo? Aun calculando que se gastasen unas 100 cajitas a la semana, ¿acaso sería rentable? Sencillamente se han vuelto locos. Tiene que calcular, dice el herrero fríamente en tono explicativo, que la fábrica no produciría únicamente para el pueblo. Las cerillas pueden viajar y venderse en todas partes, en el mundo entero. ¿Lo entiende? Si es así, dice el rabino haciendo una mueca, si es así, claro que es diferente. Quiere decirse que harán buenos negocios. Harán una fortuna, le contesta el herrero al maestro. ¿Quién es el que monta la fábrica? Un multimillonario de Minsk. El tío nada en dinero y anda siempre a la búsqueda de nuevos negocios. ¿Y dónde va a instalar la fábrica? El lugar es magnífico, junto al riachuelo, un sitio singular. Pronto la fábrica estuvo lista. Nosotros, los alumnos de la escuela, fuimos corriendo a verla. Su aspecto nos asustó. Las altas chimeneas tenían un aspecto maléfico, como si fueran a destruir todo el trozo de campo que se encontraba a su alrededor. ¡Oh! ¡Qué chimeneas tan altas! Dijo uno, señalándolas a la distancia. ¿Y cómo zumban? Comentó otro con miedo. Vamos a acercarnos. ¿De qué tenés miedo? Los alentamos los demás. Vamos. Nos fuimos acercando y nos detuvimos junto al riachuelo. Todos los chicos de la escuela estábamos impresionados y en lugar de mirar hacia la fábrica, mirábamos las aguas. Uno de nosotros suspiró. Qué rara se ve el agua. Cierto, confesó otro con tristeza. Debe de ser por el humo que sale de las chimeneas. Me da pena el pobrecito río, dijo un niño. ¿Estás loco? Nos reímos de los demás, pero algo en nuestro interior se lamentaba como si fuera a echarse a llorar. El último día de clase fue muy caluroso. Estudiar con el malhumorado rabino durante toda la jornada nos impelía a mirar cada vez con más frecuencia a través de las ventanas para verificar la evolución de las sombras de los edificios sobre las calles y saber cuándo el sol tendría compasión de nosotros y que por fin el maestro nos dejaría en libertad. De repente toda la calle fue una sola sombra. El pastor ya había recogido su rebaño cuando fuimos liberados. ¡A bañarse!, dijimos todos a una y nos lanzamos calle abajo hacia el río. ¿Escucha el zumbido?, dijo un amigo con preocupación mientras íbamos andando. Había oído desde lejos el silbido de la fábrica. ¡Que silbe! ¿Nos dará más alegría bañarnos?, le respondió alguien. Pero cuanto más cerca del río estábamos, más miedo nos daba. Algo en nuestros corazones profetizaba momentos de tristeza. Yo me lancé a correr más y más rápido como si con ello quisiera transmitirle ánimo a mis amigos, pero al llegar junto al agua me detuve. Me quedé como congelado.
Ya no hay riachuelo, hermanos. Volvamos, grité casi sollozando. Los muchachos se acercaron, inclinaron las cabezas para mirar el río y todos suspiramos profundamente cuando se hace cuando alguien ha muerto. ¡Ay! El aspecto del agua era igual a los restos que quedan en un plato donde antes ha habido sopa. Parecía de gelatina. Y sobre la masa gelatinosa nadaban astillas de madera, cajitas rotas y otros desechos. El olor que emanaba de aquello era raro y nos asfixiaba. Así, como si fuéramos de piedra, permanecimos un par de minutos cabizbajos. Súbitamente escuchamos una voz ronca detrás de nosotros. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? Miramos y vimos a un hombre muy robusto que nos miraba y sonreía. No sabíamos qué contestarle. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? Repitió. Queríamos bañarnos, contestó uno de nosotros. Bañarse, dijo el hombre. ¿Y a qué estáis esperando? Antes nos bañábamos aquí, dijo otro chico, pero lo dijo como entre lágrimas. Antes había aguas limpias. Antes, le contestó el grandote. Antes era un juego bañarse aquí. Su risa era irritante. Por eso, uno de los nuestros, pálido, le chilló. Ojalá se incendie su fábrica. Y empezó a llorar. Se rió todavía con más fuerza que el tío. Fuera de aquí, iros a vuestras casas, paletos. Yendo hacia la mía, resonaban en mis oídos sus risas, el zumbido de las chimeneas, y todo eso pesaba en mi corazón como el azufre. Que se queme la fábrica, repitió aquel muchacho durante todo el camino. Ahogó el riachuelo, suspiró algún otro. Y durante muchísimo tiempo lloramos a nuestro río y durante mucho más seguimos insultando a la fábrica. Ya ves, Jorge, cuánta vigencia tiene este relato, este mensaje. Ujú. Escrito hace tanto tiempo y que habla de cosas que son tan actuales, ¿no? Así es. Bueno, pues esto es un aperitivo de lo que va a ser en muchas ocasiones esta sección de Yiddishkeit, la letra viva, que invitamos a los seguidores de Radio Sefarad a que también se apunten a seguir estas emisiones. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.